La verdad es que es un reto para mí. Para mí es un reto hablar de todo esto en media hora y además hacerlo de forma que sea taller, que me hagáis preguntas, que lo sintáis. Y realmente el objetivo es ese, ¿no? Cómo construir confianza para evitar posibles miedos como los que luego veo en consulta. Pues veo muchísimo miedo como de el síndrome del impostor o miedo escénico. Buenas, acabo de empezar. Y nada, entonces, pues eso, ¿cómo prevenir? Si construimos fuerza, evitaremos luego tener estos miedos, estos pensamientos en bucle, también que se ven un montón, ¿no? Estos me rayo, tengo ansiedad, etcétera. Entonces es un poco prevención para evitar tener eso. Estos son mis datos y por si queréis contactar conmigo para lo que sea. Entonces, el objetivo es cómo conectar con el gran potencial que tenemos dentro. Y esta es la primera gran idea, la más importante, ¿no? Nosotros todos tenemos este iceberg famoso que hemos visto hace 1000 años. Todos tenemos un gran potencial y el conectar con eso, el saber mantenerlo y el alinear tus objetivos con este potencial es que nos hace no tener ningún tipo de miedo y es el objetivo más importante. Luego, por supuesto, si el Titanic se choca con el iceberg en algún momento, saber qué hacer, cómo quitar esta ansiedad o cómo hacer para quitar estos miedos. Y, por supuesto, el objetivo último es que tengáis éxito, ¿no? Aquí hay emprendedores, me imagino que habéis tenido que hacer vuestro elevator pitch, habéis hecho, y entonces mucha gente pues tiene pues ese miedo escénico o clientes. Si yo os preguntara de qué depende el éxito, vuestro éxito, me contestaríais, pues depende de si facturo, de si tengo muchos clientes, muchos inversores, ¿no? De si contactan conmigo estos inversores con dinero. De eso depende mi éxito. Pero eso está claro, pero eso vendría después, como consecuencia de algo mucho más interno, algo que tenemos que hacer de dentro a fuera, ¿no? Eso vendría como consecuencia de estar conectados con nuestro interior. Entonces, este es el éxito realmente, es la capacidad que tenemos de conectar con nuestro propósito real, con el ikigai que hablan los japoneses, ¿no? Con la razón de ser de cada mañana yo me levanto para hacer esto y mi proyecto real, con la cantidad de incertidumbre que somos capaces de gestionar. Claro, vais a tener incertidumbre externa un montón, sobre todo cada vez más, pero también interna, porque emprender es como una terapia en toda regla, ¿no? Vamos a enfrentarnos a cosas que ni nosotros conocíamos, este iceberg que hablaba yo. Y entonces, esa cantidad de incertidumbre que seamos capaces de gestionar, también de eso debe depender nuestro éxito. Y, claro, hay que tomar decisiones en los momentos de incertidumbre, hay que tomar unas decisiones. Y también la calidad de decisiones son muy importantes para tener éxito o no. Y hablando de decisiones, se dice que al día tomamos 35.000 decisiones. No sé ni quién lo ha medido, ni cómo, no tengo ni idea. Pero de todas esas decisiones, lo más importante es que la mayoría están aquí. Son decisiones que tomamos a nivel más del inconsciente. No solamente un 5 o un 10% de las decisiones las tomamos de forma consciente. Y eso da que pensar, ¿no? Digo, vamos a conocer bien nuestro iceberg, porque realmente es el que decide por nosotros y está lleno de emociones, de creencias limitantes. Y fijaros si es importante conocer bien este iceberg, que ya lleva Freud hablando de esto y Jung miles de años. Pero es tan importante que muchas veces muchas enfermedades surgen por no conocer esto que tenemos dentro. Y de verdad que si conectamos con esto y la gente que sale de consulta y ve todo el potencial que tiene dentro, es que es imparable. Entonces es conocerlo para que el Titanic no choque con él, ¿no? Este buceador, digamos que es uno mismo viendo lo que tiene por dentro o el terapeuta que le ayuda. A mí por eso me gusta mucho trabajar con estados alterados de conciencia, porque a veces no queremos mirar hacia abajo, nos da miedo, porque desde pequeños además nos han valorado por los resultados externos, por las notas, ¿no? Y no tanto por el esfuerzo, con lo cual siempre estamos mirando lo que valgo en función de los demás. Entonces, cuanto más conectados estemos con nuestro interior, menos necesitaremos de la validación externa, menos necesitaremos del exterior. Es un poco el mensaje más importante de aquí, ¿vale? Entonces, no se lee, pero pone Carl Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, tú lo llamarás destino, ¿no? Y realmente el que decide por ti va a ser tu inconsciente. Bueno, esto sería conocer tu iceberg. Os voy a hablar de 3 cosas que pueden limitar a avanzar en nuestro proyecto. 3 cosas: miedos,
Voy a hablar de los miedos. Esta mañana también ha hablado, no me sale el nombre, bueno, una chica me gusta porque a primera hora han hablado del tema emocional, que es lo que a mí me apasiona, y es como que veo que cada vez está tomando más importancia y a mí me encanta, ¿no? Para evitar que las empresas luego quiebren y para evitar que las startups no avancen. Entonces voy a hablar de miedos, de creencias limitantes y de estos pensamientos en bucle, de cuando nos rayamos y nos genera ansiedad, etcétera, ¿vale? Y luego cómo construir confianza. Entonces, sin leer todo esto, que es un poco rollo, ¿el miedo qué es realmente? El miedo es una emoción que, como todas las emociones son nuestras, las hemos construido nosotros y tenemos la misma capacidad de construirla que de diluirla o de que transitarla. Yo prefiero hablar de transitar los miedos porque los miedos van a estar siempre y tienen una intención positiva, ¿no? Para protegernos. Pero si hacemos una buena gestión o un transitar bien los miedos, nos van a llevar a un crecimiento impresionante. Si los transitamos mal, nos van a llevar a la ansiedad, que es el miedo metido en el cuerpo, nos van a llevar al cortisol muy alto, nos van a llevar a pensamientos, ¿no?, en bucle, a bloqueos. Hay gente que viene a la consulta literalmente bloqueada, que no sabe tomar una decisión súper sencilla de ir al ayuntamiento a poner un papel cuando ha sido antes, o sea, esa parálisis, ¿de dónde viene, no? Entonces, la ansiedad es que daría para una charla entera para cómo gestionarla. Si sabemos gestionar el miedo, sabremos gestionar la ansiedad. Tiene también su intención positiva y es un poco como decirle a la ansiedad, estás ahí, yo te escucho y voy a ver lo que me quieres decir, ¿no? Y es entonces cuando empieza a perder poder sobre ti. Pero bueno, esto se consigue mucho a través de la meditación. Yo aconsejo muchísimo la meditación, que sé que la gente al final no medita nunca, pero me encantaría convenceros de las ventajas que tiene. Es impresionante. No sé si de aquí alguno medita de vez en cuando o nada. En la intimidad. Es impresionante, que sí. Además engancha y es algo que te puedes enganchar a algo que sea tan positivo como la meditación, es una pasada. 10 minutos al día. Bueno, luego saldrá también. Entonces, utilizamos el sistema Mipresol. Detrás de los miedos hay que saber exactamente cuál es el miedo raíz. Por ejemplo, el típico miedo que más veo es el miedo escénico, ¿no? Y a la persona habría que preguntarle qué es lo que realmente te da miedo. Pues no, hablar en público, qué es lo que te hace sentir, qué es lo que... Al final de todos los miedos generalmente hay miedo a ser criticado y realmente... ¿Tienes miedo a ser criticado por quién? Pues mira, por alguien de mi familia. Tengo ahí a mi hermano. Y dices, bueno, si cambiamos el enfoque y en vez de que te esté criticando, lo enfocas como es que me va a decir algo positivo que me va a hacer crecer, entonces cambias el enfoque y ese miedo se va bajando. Hay 3 cosas sobre las que vamos a trabajar en el miedo, que somos capaces de trabajar en ellas para que se pueda transitar bien. Estas 3 cosas son, yo haría un ejercicio, pero es que ahora no hay tiempo. 3 cosas: cuerpo, enfoque, que es lo que os he dicho, donde me voy a enfocar, y el lenguaje. En el lenguaje está basada la PNL, programación neurolingüística, en el que te dices. Entonces, estas 3 cosas, cambiando cualquiera de estas 3, podemos cambiar la emoción, cualquier emoción, la del miedo, tristeza, enfado. Si nosotros, por ejemplo, lo más fácil y lo más rápido es cambiar el cuerpo. Lo más fácil, ¿no? Si yo tengo que dar un speech delante de 1000 personas, pues, y mi cuerpo se está poniendo en lo peor y empiezan las manos, me sudan y tal. Si yo cambio y hago el ejercicio guerrero que llamo yo, que es ponerte pecho así, y está demostrado científicamente que baja un 20-25% los niveles de cortisol. La postura del guerrero es así, sacar pecho, poner una sonrisa forzada durante unos minutos y respirar y visualizarte y tal. Solamente hacer eso 3 minutos ya va bajando. Entonces, es la forma más rápida de cambiar la emoción. ¿Dónde está tu foco? Lo que he dicho antes, ¿no? Si en vez de enfocarme en lo peor que me va a pasar, me voy a quedar sin... Las diapositivas no se van a ver, se va a apagar la luz, nadie me va a hacer caso, no le va a interesar a nadie. Si en vez de enfocarme en eso, me enfoco en que a alguien le puede aportar algo, pues ya se va diluyendo. Y por último, el lenguaje, en el que me digo, ¿no? Si en vez de decirme, pues qué mal, o me estoy trabando, lo que sea, me estoy diciendo frases de poder, de verdad, que en eso está basado la programación neurolingüística, influye muchísimo. El cómo te hablas
a la hora de cambiar la emoción. Si ya actuamos sobre las 3 a la vez, ya es impresionante. Atravesamos este miedo y crecemos. ¿Vale? Entonces esto es, voy a hablar en público y es como si me enfrentara a un león. Mi cuerpo actúa exactamente igual, ¿no? Se pone a modo huida o modo bloqueo. Por eso existe el bloqueo, cuando nos quedamos en blanco y tal. Es como que la gacela se queda así cuando viene el león y se hace la muerta. O el cuerpo se prepara para correr. Y entonces eso es lo que hay. Debajo hay una necesidad de control y tienes la tríada que hemos hablado de las 3 cosas. Y sobre esto hay unos pensamientos que son destructivos y todo esto se retroalimenta. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Hemos dicho que podemos actuar aquí, en el foco, en el lenguaje y en el cuerpo. También se puede actuar sobre los pensamientos. Nosotros podemos ser, que eso lo hablaré un poco más tarde. Entonces ya el león, si decimos, ¿qué es lo peor que me puede pasar ahora? ¿Qué es lo peor? O sea, que no venga nadie, que a nadie le interese, que se acabe la luz, bueno, pues, pero no me voy a morir, no me va a dar un infarto. Entonces ya el león ya no tiene tanta fuerza, ¿no? Empieza a ser como un poco más light. Ya sale una tercera opción que sería la acción. Y ya empezó a tener una tríada diferente, que es donde he actuado, y unos pensamientos constructivos. Hasta ahora, los miedos, bueno, a todo esto bienvenidos sean, ¿no? Cuando detectéis un miedo, sea lo que sea, a por él, por lo que he dicho antes, ¿no? Porque los miedos, cuando los transitáis, llegáis a mayor crecimiento, es salir de la zona de confort, que duele, la verdad es que duele, y por eso procrastinamos, ¿no? Porque preferimos hacer algo que nos dé placer momentáneo que llegar a hacer. Entonces, mañana, eso es procrastinar. Creencias limitantes están en la base de la masa que os he hablado antes del iceberg, están las creencias limitantes. Esta mañana, Uliana, creo que se llama, Uliana ha hablado mucho de las creencias limitantes. Lo importante de las creencias es identificarlas. Hay creencias sobre uno mismo, creencias sobre el trabajo es muy duro, por ejemplo. Las creencias son este palito que tiene el elefante, que cuando era pequeño no fue capaz de quitárselo, intentó y creció pensando que tenía ese palito y que no podía deshacerse de él. Y es simplemente tirar, darle una patada al palito para que el elefante salga. Eso, o sea, las creencias limitantes serían el palito este que tenemos. Yo de pequeña creía que era tonta, lo tenía, es verdad, se me lo cuento, creía que era tonta y como era tonta no estudiaba. Digo, total, ¿para qué voy a estudiar si soy tonta? No me va a dar. Al final una profesora me quitó el palito y tuve confianza y seguí estudiando y muy bien. Pero es tan tonto como tener eso porque se decodificaron estas creencias cuando éramos pequeños, se codificaron cuando teníamos menos de 7 años. Entonces ahora que somos ya unos elefantes mayores, ya podemos tirar el palito. La manera de hacerlo es, bueno, primero la manera de detectar las creencias sería tú realmente qué es lo que quieres lograr, sin límites. Porque claro, las creencias están hasta en nuestros sueños, hasta en lo que queremos querer, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos estas creencias, no ponemos límites, pondremos unos objetivos mucho más lejanos, ¿no? Entonces tú realmente pregúntate, sin límites, ¿qué es lo que quieres? ¿Y por qué crees que no lo vais a llegar a conseguir nunca? Cuando hacéis esa pregunta, te das cuenta de cuáles son tus creencias limitantes. Pues porque realmente no me da, porque no hablo bien en público, porque empiezan a ir las creencias que te están limitando tus acciones, tu comportamiento, ¿no? Y tus resultados, entonces. Y la tercera pregunta sería, ¿y por qué sabes que eso no es verdad? Ahora que eres un elefante maduro, ¿por qué sabes que esa creencia que tenías no es verdad? Yo os voy a poner un ejemplo de un paciente que tenía con ansiedad, viene a la consulta con ansiedad, y la ansiedad era provocada al final por cambiar de trabajo, por dejar su trabajo fijo. ¿Y qué es lo que te impide, le pregunté yo, dejar tu trabajo fijo? ¿Qué es lo típico que pasa en emprendimiento, no? No, es que dejar un trabajo fijo es de locos. Y tenía eso muy metido desde muy pequeño por lo que sea, con lo cual toda tu vida vas a justificar que dejar un trabajo fijo es de locos y vas a encontrar motivos para justificar esto. Y entonces dices sí y se lo desmontas. ¿Por qué sabes que eso no es verdad? ¿Conoces a alguien que haya tenido éxito dejando un trabajo fijo? Ah, pues sí. Entonces lo vas desmontando. ¿Y qué otra creencia puede ser más potente que te sirva más? Bueno, pues dejar un trabajo fijo me da la opción de tener más libertad, de tener más crecimiento, ¿no?
Y entonces mejor cambiar esa creencia y anclarla bien. Es así de fácil, pero nos han fastidiado toda la vida muchísimas creencias. Por ejemplo, hay muchas creencias sobre el dinero, muchísimas creencias limitantes sobre el dinero. Por ejemplo, pues el pensar que la gente rica no es buena gente y al final no vas a tener una buena relación con el dinero. Eso le pasa a muchas personas, ¿no? No van a llegar a ganar mucho porque muy en el fondo tienen una mala relación desde pequeños. Y es así, descodificar esto. Y tercero, pensamientos en bucle, para no ser muy pesada con la teoría. Pensamientos en bucle, esto que nos está rayando y que nos genera ansiedad y tal. ¿Se generan por qué? Porque nosotros no podemos separar pensamiento y sentimiento, ¿verdad? Cuando yo os digo pensar en un limón, morderlo, estáis a la vez teniendo un sentimiento. Es decir, esto de pensar y sentir que no se pueden separar nos genera un estado de ánimo determinado, ¿no? Un estado de ánimo, generalmente estoy hablando de miedos, de emprender, de ansiedad. Al final el cuerpo, esto se mete literalmente, el cortisol se mete en el cuerpo y el cuerpo se hace adicto a estas sustancias. Es impresionante. Las personas que están adictas, por ejemplo, a las endorfinas, cuando te tiras en parapente y se hacen una lesión y su cuerpo le pide más. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para salir de los pensamientos en bucle, estos que nos están rayando? Bueno, primero ser consciente de ellos, claro. Ser conscientes qué pensamientos estoy teniendo, a qué hora me vienen. Hay un paciente hace poco me dijo, todos los días a las 11 de la mañana me rayo y digo, ¿qué momento? Vamos a pensar en esos pensamientos, ¿qué te quieren decir? Ser conscientes de ellos, de esas estructuras, soltarlas. Una manera muy fácil de soltar esa estructura de pensamiento, otra vez sale la meditación, hay muchos tipos de meditación, pero unas sencillas de las que podáis disfrutar. Y es como ejercitar, porque al principio cuando meditas, la expectativa es muy alta, la gente lo deja, pero al final cuando lo haces como hábito sí que funciona. Es como ir al gimnasio. Elegir nuevas estructuras de pensamiento y anclarlas de alguna manera, pues con post-it por la casa o lo que sea, ¿no? Voy a pensar, y como ejemplo, si cambiamos el enfoque a cosas que yo pueda controlar, no lo que esté fuera de mi control, muchas veces nos rayamos con eso. Lo que podemos agradecer, nuestras virtudes, no los resultados, sino, oye, me he esforzado. El aquí y el ahora, el famoso mindfulness se basa en el aquí y ahora. Si yo estoy pensando en mañana voy a tener miedo porque me va a salir mal, voy a pensar en el aquí y ahora. A no ser que tenga un dolor físico, el aquí y ahora es lo mejor que me puede pasar. Confiando y sin juicios, por supuesto. Esto pasa mucho en la meditación. No te enjuicies, no hagas la meditación pensando que lo estás haciendo mal. Todo está bien. Esto genera acción y la acción genera confianza. Estamos construyendo confianza, ¿ya? Estamos en la última parte de la chapa esta que os estoy metiendo. ¿Cómo construir confianza? Pues construir confianza cambiando el enfoque de nuestros pensamientos, cambiando lo que os he dicho antes de la tríada, el cuerpo, el enfoque y el lenguaje. Y esto es un ejemplo, porque para el cerebro no es lo mismo decir, pues estoy inseguro, que analizo distintas opciones, o yo qué sé, me siento perdido, que ando buscando. Esa me encanta. Me las he inventado, pero es el ejercicio de qué pensamientos estoy teniendo, voy a cambiarlos a positivos. Es así, y es entrenarlo igual que entrenamos lo de la meditación y el ejercicio físico. Y entonces, una vez que hemos no quitado, no liberado, pero sí hemos transitado nuestros miedos, hemos ido a por ellos, nuestras creencias las hemos entendido, nuestros pensamientos en bucle, entonces es cuando ya tenemos más claridad de lo que queremos. El para qué de nuestro propósito, lo que he empezado antes a decir, ¿no? Pero obtenerlo muy claro, ¿para qué? ¿Yo para qué? Pero llegar a pensar en ¿para qué me levanto cada mañana? ¿Para qué estoy montando este negocio? ¿Para tener más dinero? ¿O para sentir algo? Llegar al sentimiento. Solo cuando estéis conectados con vuestro sentir es cuando os va a dar más fuerza y nada os va a parar, ¿no? Es el estar bien conectados con este propósito, con el Ikigai, y porque además cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen más fáciles. Y luego mantenerlo cada mañana mantener este propósito de este para qué, esta razón de ser. Es mantenerlo cada mañana. Es un ejercicio que hay que hacerlo. Hay una meditación muy, muy buena de 21 días, que si queréis os la paso, que tiene 4 partes y tal, pero
prepara el cuerpo primero para tener luego una visualización positiva, porque se toman buenas decisiones desde un buen estado de ánimo, ¿no? El mindset famoso. Pues ese ejercicio de 4 partes es buenísimo. Y al final es un poco americanada esto de soy, yo puedo, yo tal. Acaba así la meditación, pero es muy potente hacerlo durante 21 días y de verdad que tenéis muchísima claridad, ¿eh? Y bueno, no sé si queréis, porque no sé ni qué hora es, ni cómo voy. ¿Cuánto? ¿Y 20? Joder, qué rápido he ido. ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis así alguna pregunta hasta ahora de algo? He hablado de miedos, de creencias limitantes, de pensamientos en bucle. Había puesto esto porque es un poco lo que más veo yo, el síndrome del impostor. Que antes he hablado con Enrique sobre ello, ¿no? Personas que tienen esto de ¿qué hago aquí? Esto que resulta que tengo miedo de quitarme la máscara y que realmente vean que no valgo para esto, de que, joder, monta una empresa y resulta que no merezco esto que me estoy ganando, ¿no? Este sería un poco el síndrome del impostor. Debajo de esto hay está muy relacionado con la falta de autoestima y tendríamos que preguntar qué creencia limitante habría detrás de esto. Preguntaros, si yo me siento así, ¿cuál es la tríada que estoy teniendo? ¿Dónde lo siento en el cuerpo? ¿Qué palabras me digo? Porque muchas veces las frases que yo me digo me conectan con algo que me pasó y es realmente ahí donde se me creó la creencia. Es curioso. No, es que no vales para nada. Si a una persona de pequeño le dicen eso, monta su empresa tal, le va muy bien, no sé qué, de repente hay un momento que se queda bloqueado y que no, es que tengo miedo y al final lo que tiene es esto, ¿no? Es uno de los ejemplos. Miedo escénico. Miedo escénico también es muy, muy habitual. Acordaros de qué es donde, porque ya hemos hablado de ello, dónde podríamos incidir, donde el foco, el lenguaje y el cuerpo. Podemos actuar ahí y sobre los pensamientos. A la gente le gusta que se hable con naturalidad, que saques lo que llevas dentro, como a mí esto me apasiona, pues es como que se nota, ¿no? Y si hablas de algo más aburrido, digo yo que sería, pues estaríais durmiendo más. Bueno, entonces conexión para ser más natural. Graba varias veces. Estos son consejos que están en internet, están en todas partes. El tema de las pausas son importantísimas. Hacer pausas, que es lo que no estoy haciendo yo. Hacer pausas, pero las pausas generan tiempo para pensar lo que vas a decir después y que a la gente le cale lo que le estás diciendo, ¿no? Que lo sienta. El miedo al éxito, realmente, lo que os decía antes de hay que ver qué hay detrás de un miedo. Generalmente detrás del miedo al éxito es como que hay un cambio en mí, va a haber un cambio en mí. O sea, si yo soy exitoso, tremendamente exitoso, pues voy a tener que ceder algo de mí, de mi ser. Entonces, esto da miedo realmente. Y el miedo al fracaso, que es en España, España es el país que sale en el emprendimiento, GEM Emprendedores, sale que el 58% de las startups empiezan con miedo al fracaso. Los españoles tienen miedo al fracaso. Y es impresionante. Realmente el miedo al fracaso es eso. Está muy relacionado también con la educación que hemos tenido, que no me quiero meter tampoco en política ni nada, pero así que a diferencia de otros países, está muy relacionado también con el perfeccionismo, ¿no? Quiero hacer esto hasta que no esté perfecto, no lo saco y cuando lo saco ya es tarde. Entonces, el miedo al fracaso es eso. Permitiros ser flexibles, que es lo más importante. Mirar hacia adentro y no estéis tan pendientes de la valoración externa, porque ya el éxito, los clientes y todo vendrá después. Es como ha empezado antes la charla. Acordaros del iceberg, como dicen. Bueno, entonces esto sería el resumen, conocer el iceberg. ¿Qué emociones tienes? ¿Qué necesidades? Todos tenemos necesidades, pero prioriza las tuyas, a ver, porque a veces tus necesidades están con tus valores están chocando. Entonces hay que saber cada uno cómo es. Las creencias, la tríada, construir confianza, y hemos visto cómo se construye, ¿verdad? Actuando sobre sobre los pensamientos también, y conectando con tu propósito real cada mañana y mantenerlo. Solo conectando con él y sintiéndolo
te va a dar fuerzas y solo manteniéndolo vas a cambiar tus estructuras de pensamiento y tus estructuras y tus rutinas diarias. Bueno, esta es una metodología que he utilizado y que utilizo yo en consulta, que parece un lío, pero son 7 pasos para llegar a desbloquear a las personas que tienen miedos y así. Y ese es mi perro. Se llama Yowie. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Qué os ha parecido? Vamos, que no he dicho nada nuevo, pero es que somos siempre estamos valorando lo externo y buscando la validación externa cuando realmente dentro tenemos todos un potencial impresionante. Y cuando la gente se da cuenta de ello, es como que se libera de muchas cosas y es mucho más feliz. Decías que antes trabajabas por cuenta ajena y en un momento determinado dejas el trabajo fijo y te instalas por tu cuenta. ¿Qué sacaste de ti para ayudarte a tomar esa decisión? Porque, por ejemplo, yo trabajo con muchos emprendedores que sienten un abismo entre dejar sus trabajos y al final, si no te involucras al 100% en tu startup, pues la inversión no llega, ¿no? Pues yo realmente es la pasión. O sea, yo trabajé para cuenta ajena, trabajé para sanidad, era como comercial de algo de oncología, ¿no? De fármacos de oncología. Pero yo realmente, a mí lo que me apasiona es lo que hay aquí dentro, en la cabeza. Entonces, en la pandemia me actualicé y digo, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? Vendiendo droga, dije. ¿Qué estoy haciendo vendiendo droga? Si a mí lo que me gusta es ayudar a las personas a que salgan de estos bucles. No sé si te he contestado. Es la pasión, es conectar con lo que realmente llevo dentro. ¿Y te apoyaste en alguien, por ejemplo, algún compañero, una pareja, la familia, alguna palanca? Porque a mí también me gusta cuando con mujeres emprendedoras el que encuentren un sistema de ayudas que les permita a lo mejor seguir gestionando su familia y dar ese salto a la empresa que les va a requerir muchísima energía, ¿no? Sí, yo aconsejo, además, que se pongan en contacto con personas y con asociaciones y así, porque te ayuda muchísimo. En mi caso, lo que pasa es que me coincidió con la pandemia y yo lo tenía tan claro, pero sí que es verdad que no es fácil y que hay mogollón de creencias detrás de que emprender es peligroso. Si emprender es peligroso, siempre vas a buscar justificaciones que te justifiquen que te quedas en tu zona de confort. En mi caso fue, llevarme conectarme con mi propósito real, por eso yo creo que hablo tanto de ello. Y es lo que me ha ayudado a mí. Pero claro, hay otras personas que, no sé, es mucho mejor que se pongan en contacto con algún mentor para que les ayude a pasar por todas estas cosas que hemos visto, ¿no? Los mentores tienen una labor, vamos, impresionante. Aquí tenemos a Mentor Day, que mentoriza. El miedo de los mentores. Que hay un miedo muy habitual en los mentores que se sienten incapaces de poder ayudar a otra persona. Personas que igual son empresarios, llevan muchísimos años, ese miedo escénico, pues en Mentor Day nos cuesta muchísimo romper. El de tú puedes, tienes la experiencia, tienes el conocimiento y acompañando a un emprendedor le puedes ayudar muchísimo, ¿no? Y ahí es algo que seguro que algún día trabajarás, que es como quitar el miedo a los mentores. A ver, yo soy mentora. y bueno, yo es que siempre me pongo en modo aprendiz. Yo aporto desde dentro lo que puedo y no pasa nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Quiero decir, siempre, ¿no? Ante cualquier miedo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no le ayudes a esta persona. Ponte en la peor situación, porque siempre vas a ayudarle a algo. Si no, no tendrías el bagaje, no tendrías la experiencia, no. Siempre se va a ayudar a algo. Pero sí que bueno, es un paso a dar y ponerse en manos de asociaciones y sobre todo el tema de las mujeres, que hemos tenido mucha represión.
Bueno, yo no, pero en muchos países sí. No sé si te contesta o te... ¿Cuál crees que es la forma más efectiva de, digamos, plantar la semilla del cambio en otra persona, de que evolucione su chip? Porque a veces es muy difícil no cambiar a las personas, porque creo que no es el papel de todos hacerlo, cada persona está en su proceso, pero más que todo, cómo tratar de que empiecen a evolucionar sus creencias que los limitan, porque siguen juntándose con las mismas personas, teniendo los mismos hábitos y como que en realidad no entienden que todo está dentro de su cabeza. Entonces, ¿cuál sería la forma más efectiva de tratar de hacerle entender al otro esto? Bueno, la forma más efectiva yo creo que es el e-learning ¿no? El sistema creo que se llama así, que es que la persona se dé cuenta de las cosas, no irle diciendo ni dando consejos, sino que sea la misma persona la que vea las distintas alternativas que puede haber ante un problema, que vea los pros y los contras de cada... Hay un sistema de los 5 Cs, ¿no? A través de unas preguntas, cambiando el enfoque. O sea, un mentor, estás hablando como mentora, ¿no? O sea, como mentora, ¿cómo puedes cambiar a una persona su modo de pensar? Y a través de las preguntas cambiamos el enfoque. Si una persona cree que no puede cambiar y está enfocada en algo y obsesionada, tú le puedes preguntar qué otra manera puedes ver la misma historia para enfocarte más en la solución, más que en el problema. ¿De qué otra manera? Es la misma persona. Todos llevamos dentro la solución. Es como las enfermedades. Todos tenemos en nuestro cuerpo la información que necesitamos para curarnos. Todos tenemos dentro el por qué tenemos ansiedad, el por qué solamente, y en consulta luego se saca de dentro a fuera, y cuando la persona llega al breakthrough, que se llama, y se da cuenta y dice, coño, pues en la mentoría es lo mismo. La persona, a través de las distintas alternativas que ella misma propone, ve los pros y los contras y al final se da cuenta de cosas que creía irrelevantes, ¿no? Y dices, joder, la solución está ahí. Si lo tengo delante de mis narices y no me había dado cuenta. Porque nos enfocamos, es que el tema del enfoque, lo he hablado muy por encima, pero es importantísimo. Nosotros tenemos un campo de visión así. Nos enfocamos en esto. Y si yo me estoy enfocando en los problemas y no puedo ver todo lo que hay alrededor. Entonces es como, a través de preguntas, cambiar ese enfoque. Eso es. Y luego trabajar mucho el sentir. Hay que sentir las cosas. Yo todo lo hago con el sentir. Porque una cosa es tener en el neocórtex todo, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero luego sentirlo de verdad es muy bonito. Buenas. Nos ha comentado mucho el hecho de estar inseguro, la incertidumbre que puede perjudicar lo de emprender. Pero me imagino que también lo contrario, lo de estar con demasiada confianza, también puede ser muy malo a la hora de emprender, ¿no? A la hora de emprender, estar en demasiada confianza, claro. Sí, no te hace crecer. Por eso lo primero que he dicho es que cuando tengáis miedo, a por él. O sea, es transitarlo. ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con el cerebro? El cerebro tiende a estar cómodo. O sea, el cerebro tiende a estar en Netflix viendo una serie ¿no? Y que me lleguen las cosas así. Entonces la inseguridad genera también el EU3, ¿no? El estrés positivo. Entonces, ¿es bueno estar cómodo en tu zona de confort? No. No, porque no hay crecimiento. Tiene que doler para crecer. Es el dolor de crecimiento. Tienes que estar incómodo y ponerte retos. Sobre todo sin limitaciones, ¿no? Sin las creencias limitantes, ponerte retos muy lejos. No sé si ¿Sí? Sí. ¿Que estás muy cómodo o qué? Te dejo una tarjeta y... Sí, hay que buscar el equilibrio, porque si estás muy incómodo llegamos al estrés, a que te saturen. Además es que siendo emprendedor no hay horas en el día, no hay límites, ¿no? Y yo ayer estuve hasta las tantas para preparar, no sé, dices, coño, pero si yo antes trabajaba menos, ¿no? Y hay muchas cosas por hacer y todo te interesa y llega un momento que te puede
puedes pasar mal. Claro, hay que buscar un equilibrio entre estar cómodos y un poco incómodos para evolucionar. Sí. Sí, la saturación te hace chispas. Sí. ¿Alguno quiere algo? ¿Una pregunta así? Ha sido muy rápido, muy lento. ¿El qué? Ah, sí, la meditación. Hay varias. El tema de meditar, de verdad, es que es una pasada. Lo de meditar, porque estás compensando el cortisol con, por ejemplo, la oxitocina, que es la hormona del amor. ¿No? Cuando haces deporte, la endorfina también compensa el cortisol. Es que cuando tenemos un pico de cortisol muy alto, hay que bajarlo de alguna manera, porque baja muy lento. Entonces, que sepáis que un abrazo de 8 segundos de un ser querido libera oxitocina. Eso está muy de moda ahora y es acojonante. Es la droga más barata que hay. La oxitocina, la hormona del amor. El ejercicio, todo eso. Y la meditación os puedo pasar a quien queráis. Es una meditación de 21 días, porque se dice que 21 días se tarda en crear un hábito nuevo. Sí. Pero luego también hay meditaciones para el dolor, meditación, y es algo como que no tienes que esperar nada. No, la expectativa de la gente que deja de meditar es porque cree que lo está haciendo mal. Ya estoy otra vez con la lista de la compra o con los niños o con ya lo estoy haciendo mal. Lo deja y se angustia y es peor. Pero si no esperas nada, da igual que te quedes dormido, da igual que no consigas nada y sigues haciéndolo, igual que un ejercicio de un gimnasio, al final engancha de verdad. Se mete en el cuerpo, como habíamos visto. Entonces, el que quiera, pues me escribís a eugecavero@gmail.com, porque mi página web no sé qué ha pasado, se ha desconfigurado, no he pagado. ¿Eh? Sí, no, tengo a mi sobrina ahí diciendo, ¿qué has hecho? No se puede ser bueno en todo. ¿Así alguna pregunta tenéis? ¿Alguna cosita? Os ponéis en contacto conmigo el que quiera, yo le mando las meditaciones que quiera y ya os digo que hay muchísimas y con 10 minutos al día es que se puede hacer muchísimo, ¿vale? Pero sin juicio, sin pensar si lo estoy haciendo bien o mal.